Xavi, ahora sí se tiene que oír, ¿verdad? Bien, bueno. Os comentaba, voy a comenzar, os comentaba que a lo largo de toda la sesión tenéis aquí una zona desplegable donde podéis ir poniendo vuestras preguntas, ¿bien? Una zona de comentarios y yo voy viendo las dudas que vayáis teniendo. Y las vamos viendo, las dejamos para el final. Eh, También os decía que la sesión está siendo grabada, de forma que si alguno tenéis que salir antes de tiempo, pues mañana vais a recibir el email con la grabación. Bien. Bueno, y aquí hace una breve introducción. Antes de entrar con la agenda del webinar, os decía, para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Sergio, soy este de aquí. Pues, esto fue una visita en Chicago, en el CB de Chicago en 2010 o 2011, creo que, si no recuerdo mal. Y comentaba que, bueno, que soy el fundador de la escuela SAR Opciones. SAR Opciones es una escuela especializada en inversión y trading con opciones, en concreto con spreads. Comenzamos en 2008 y decía que, bueno, que tenemos la suerte de haber ido mejorando y creciendo en todos estos años, sobre todo por la calidad y el nivel de los alumnos que van entrando en la escuela. Eh, Principalmente a gente con mucha experiencia y en los últimos años hemos notado bueno, pues un ingreso de gente dedicado al mundo de la banca privada, al mundo de la gestión de SICAPs, etcétera, que por ahí no saben nada de opciones y quieren profundizar. Y bueno, es un poco nuestra trayectoria. Igual en la web de saropciones.com tenéis más información y luego personalmente pues colaboro en otro proyecto de gestión que si todo va bien, que en principio no tiene por qué ir mal, y esperamos que en julio de este año lancemos un fondo de inversión gestionado con opciones, con una de las estrategias que vemos dentro de la escuela, dentro del programa Spread Trader. También os comentaba que cualquier duda que vayáis teniendo o que tengáis al final de la sesión y que nos quede resuelta, aquí tenéis el email info@saropciones.com para que podáis contactar con nosotros y os solucionemos las dudas. Bueno, la agenda para el webinar de hoy, que en principio no debería demorarse más de 30 minutos, 40 minutos, va a depender también de vuestras dudas, es punto uno, ¿por qué deberíamos usar opciones en nuestra cartera? Yo os voy a intentar transmitir mi experiencia, el por qué creo que es una buena herramienta para trabajar con ella. Vamos a ver ejemplos prácticos y por último, y es uno de los objetivos de esta presentación, es mostraros lo que hacemos dentro de la escuela y ofreceros nuestro plan de formación para todos aquellos que estén interesados en dar un paso más a nivel de formación. Bueno, eh, cuando preparaba la presentación eh, me preguntaba cuáles son los problemas que una persona tiene en el mundo del trading, ¿no? Sobre todo cuando empieza, cuando no tiene una operativa sólida bueno, y seguramente os vais a sentir identificados. He intentado resumir los muchos problemas que podemos tener, porque no solo se puede resumir en tres, pero he intentado resumir a nivel de operativa qué tres problemas un trader se enfrenta, sobre todo un trader direccional, ¿no? Uno, el primer problema es que sí o sí tiene que acertar el movimiento del precio, es decir, aquellas personas que trabajan con productos direccionales como acciones, futuros, CFDs, sí o sí tienen que acertar el movimiento del precio, es decir, o ponerse largo y el precio suba o ponerse corto y que el precio baje. Dentro de los diferentes tipos de operativas vamos a encontrar básicamente dos, operativas tendenciales y operativas de reversión a la media, ¿vale? Son básicamente los dos tipos de trading que hay. Bueno, este es uno de los problemas, ¿no? Que si no aciertas, pues no ganas. Otro de los problemas asociados
es el salto de stops. Bien, sobre todo esto se sufre en mercados laterales, ¿no? ¿Cuántas veces entráis en una posición y el precio se da la vuelta o salta el stop para a continuación girarse nuevamente en el sentido que habíais planificado inicialmente? Eh, bueno, y en mercados laterales, que suele haber muchas falsas roturas, hasta que ese mercado lateral termina esa lateralidad y rompe en un sentido u otro, pues ahí hay muchos fallos, ¿no? A nivel de entrada, generalmente resueltos con stops que nosotros en la operativa con opciones no usamos. Bien. Y el tercer punto es lo que yo llamo la psicología de pérdidas. Bien, bueno, que se puede traducir en aguantar el drawdown, es decir, aquellos que trabajen con sistemas tendenciales, normalmente suelen ser sistemas o operatorias que tienen un porcentaje de acierto muy bajo, tienen un drawdowns importantes y sobre todo a nivel psicológico hay que aguantar que de cada 10 operaciones te salgan bien 2 o 3, ¿no? Entonces, con las opciones evitamos estos tres grandes problemas, ¿no? Y vamos a ver ejemplos de cómo se evitan. Luego también vamos a enfocarnos en el perfil de inversor. No sé los que estéis aquí qué perfil tenéis, qué enfoque tenéis en el mercado, corto plazo, largo plazo, pero lo que he intentado hacer en la presentación es ver los dos puntos de vista, para el inversor de medio largo plazo y para el operador de más corto plazo. Decir que el corto plazo para los que operamos opciones no es intradía, o sea, para nosotros el intradía es ruido y tampoco se pueden hacer operaciones de pocos días, pero como ahora veremos, la gran ventaja de trabajar con opciones es beneficiarnos del paso del tiempo, por lo que vamos a buscar, eh, expiraciones, ¿no? Hay expiraciones, últimamente están de moda en las semanales, en las weeklies, pero en la escuela no las recomendamos. Igual eso es una particularidad nuestra. Eh, bien, bueno, lo que vamos a ver ahora son ejemplos prácticos de cómo las opciones pueden solventar estos tres grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, esto es una entrada real que se hizo eh, dentro de la escuela. Esto es el foro de la escuela. La entrada en concreto fue el 11 de abril, ¿vale? Sobre el ETF SPY que replica el SP500. Una entrada pequeñita y cerramos el viernes 13 de mayo, ¿vale? Si entrásemos al foro, a los foros de la escuela, veis que la tenéis aquí. Put Calendar SPI. Y si entrásemos dentro de ese hilo, yo he tomado unas imágenes, unas capturas que son estas, pero en todo el hilo hay una serie de participaciones, tanto mías que iba siguiendo la operación, como de alumnos con dudas y haciendo todo lo que es el seguimiento de ajustes. Este es el resumen, la entrada, en concreto una put calendar, y esta es la salida del 13 de mayo, donde cerrábamos con un 11% de retorno. Pues se podía haber mantenido una semana más, ya entrábamos en semana de expiración, pero como ponía aquí, ya entrábamos en la última semana donde hay mucho riesgo gamma y prefería cerrar. Bien, con este ejemplo quiero que veáis estos dos puntos. Por un lado, acertar el movimiento del precio. Estas flechas marcan cuándo entramos y cuándo salimos. Bien, fijaros el SPI aquí, en este punto entramos. Uno que hubiese querido ponerse alcista, dependiendo de su objetivo, si su objetivo hubiera sido pequeño, pues podría haber cerrado por este entorno, pero si su objetivo hubiera sido más alto, lo normal es que todavía no lo habría conseguido. Y dependiendo del stop, pues podría haber saltado o no podría haber saltado. Igualmente, este operador que haya entrado aquí, hasta nuestra misma fecha, el SP, el mercado se movió de forma muy lateral, en concreto un 0,36%. Entonces, cuando nosotros introdujimos esa operación, de hecho, una put calendar, para aquellos que no sepáis de opciones, una put calendar es una estrategia lateral bajista.
¿Qué significa eso? Primero que yo planteé una expectativa de movimiento. Vamos a verlo directamente. Fijaros, este es el gráfico de riesgo inicial. ¿Vale? El gráfico de riesgo es una herramienta que usamos a la hora de trabajar con opciones, que es muy importante. Es como para un piloto de aviones eh, tener todo el cuadro de mandos que nos indica altitud, etcétera. Y operar opciones sin esto es como pilotar un avión pues, con los ojos vendados, básicamente. Fijaros que, por un lado, yo no necesitaba acertar el movimiento del precio, simplemente necesitaba que el precio se mantuviera en un rango, que podía ser lateral o incluso ligeramente bajista. Fijaros que hasta 198, 197 la estrategia me aguantaba perfectamente. Vamos a ver la presentación. Fijaros, cuando yo introduje el precio estábamos en 204. Fijaros hasta 198 el margen que tenía. Es decir, eh, eh, cuando yo entré aquí yo esperaba que el precio hiciera pues algo tal que así, pues se moviera en un rango lateral o ligeramente bajista. Me equivoqué. Y eso es lo bueno de las opciones y la posibilidad que te dan los ajustes, que incluso fallando en nuestra perspectiva de movimiento, podemos sacar las operaciones con beneficio. En concreto, ese salió con un 11. Si otra persona que hubiera apostado también por una posición corta aquí, pues a esa persona sí que le habría saltado el stop. Bien. Entonces, esto es un ejemplo práctico de cómo no necesitamos acertar el movimiento y cómo no necesitamos stops, ¿vale? En un mercado lateral. Y también podríamos decir, relacionado con el punto 1, que incluso fallando en nuestra perspectiva de movimiento, simplemente gestionando la posición con los ajustes, fuimos capaces de sacarla en beneficio. Bien. Creo que es un buen ejemplo práctico. Otro, esto fue una diagonal un poco más lejana. Igualmente, ¿dónde está? Está en la diagonal. ¿Veis? Aquí. Diagonal SPI. Hay muchas otras estrategias, tanto de otros compañeros que van poniendo, no solo de profesores. Lo mismo, durante el transcurso del hilo, pues se va viendo la evolución. Aquí solo pongo el inicio y el desenlace. Esta estrategia fue mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque acerté la expectativa de movimiento. La entrada fue el 7 de marzo y la salida fue el 8 de abril, básicamente un mes. Y en este caso sacamos un 9,5 sobre el capital máximo utilizado, un 18 sobre el ROI inicial, bien, aunque este número sería el correcto, un 9,5. Y fijaros mi comentario aquí. Decía, el mercado parece entrar en un movimiento lateral bajista, lo cual hace más propicio una put calendar o diagonal desde ahora. En ese punto introduje la que acabamos de ver antes, me equivoqué y aún así, ajustando la operación, salió bien. Fijaros, este es cómo se movió el SPI durante ese periodo. En este caso, aquí hay otra característica de las opciones o de los spreads, que es la capacidad de apalancamiento, sobre todo para aquellos que tenéis menos capital para operar. El SP se movió casi un 2%, mientras que nuestra estrategia estuvo cerca del 10%. Aquí el movimiento sí que lo acerté, pero de igual forma quiero que veáis este gráfico de riesgo. Bueno, este es el de la salida. Quiero que veáis el del inicio. Cuando entré, aquí estaba en 205, tenía margen por arriba hasta 210 y por abajo hasta 200. Bien, eso es otra característica que te da el trabajar con spreads, que no necesitamos acertar el movimiento y simplemente con acertar o tener ciertas garantías, ¿vale? Cuando hablamos de garantías hablamos de probabilidades de que el precio se mantenga en ciertos niveles, la operación va a salir, ¿vale? Y si se tuerce, pues ahí ya entra la gestión de ajustes. El tercer problema, que son la psicología de pérdidas, que es lo que yo os comentaba. A mí esto es algo muy personal que a mí me ayudó al principio. Bien, cuando yo conocí las opciones, de hecho fue antes del 2004 y yo mi primer acercamiento en opciones fue a través de una newsletter que vendía puts. Yo no sabía lo que eran puts, ni call, ni nada, pero básicamente seguía lo que hacían
un error común de principiante. Creo que era año 2001, 2002, no recuerdo. El caso es que era un periodo alcista, 2002 creo que fue, y mientras el mercado subía, las puts expiraban y todo iba bien. Y de hecho me impresionaba, a veces entrábamos en movimientos laterales y me llamó mucho la atención que incluso con movimientos laterales o ligeramente bajistas, la estrategia funcionaba. Yo no entendía por qué funcionaba, pero funcionaba. Hasta que llegó una corrección fuerte, donde esta newsletter en concreto no hacía ningún tipo de ajuste, y bueno, y ahí por debajo con una put estás sin ningún tipo de cobertura, ¿no? Y ahí llegaron las pérdidas. Pero eso marcó un punto de inflexión en el que dije, bueno, esto puede ser interesante, vamos a profundizar en ello. Y cuando luego conocí los gráficos de riesgo, cerró, en mi caso, una característica que era el miedo a las pérdidas, ¿no? O la psicología de pérdidas. Fijaros, esto es una estrategia de un alumno que ha puesto recientemente en el foro. Esto es una Iron Condor, no clásica, pero es una Iron Condor. Imaginaros que esto es del SPY, ¿vale? Aquí tenéis los precios del SPY. ¿Veis? Esto es imagen de ayer, estaba en 208. Hacia arriba sube y hacia abajo y hacia la izquierda baja. Bien. Imaginaros que vosotros os ponéis alcistas en el SPY y el precio cae. O sea, el precio cae. Bueno, si habéis entrado, por ejemplo, en 208, vuestro gráfico de riesgo con un futuro, con una acción, es así. Es decir, mientras la acción sube, tú tienes beneficio, pero si la acción cae, tú tienes pérdida. Bien. Bueno, lo bueno de trabajar con gráficos de riesgo y en este caso con teta positivo, es que si el precio cae, por supuesto tú tienes que ir gestionando la posición, pero digamos, eh, la psicología a favor en el sentido de que todo esto que hay hacia arriba es tiempo que puedes ganar. Entonces tú sabes que mientras el precio termine en cierto entorno, el tiempo te va a ir ayudando a ir generando beneficio. Entonces eso a mí fue un giro completo en lo que fue mi carrera, ¿no? Eh, porque bueno, como todos los que empezamos no sé aquí qué experiencia tenéis, pero si tenéis, tanto tengáis poca como mucha, habéis pasado por eso, ¿no? Y es el miedo a las pérdidas. Es algo que hay que superarlo si uno quiere estar esto en el largo plazo. Y a mí personalmente el enfoque teta positivo me ayudó a llevar mejor esa psicología de pérdidas, en el sentido de que aunque tu operación entre en pérdidas, tú por ejemplo aquí si estás largo y entras en pérdidas, tú no sabes realmente si el mercado se va a dar la vuelta. O sea, tienes esa incertidumbre de que no sabes si el mercado se va a dar la vuelta o te va a saltar el stop donde sea. Bueno, con las opciones y en concreto con estrategias de teta positivo, tenemos ese comodín extra que no lo tienen las operaciones direccionales, que es el paso del tiempo. Entonces yo mientras hago una buena gestión de mi operación y mantenga el precio dentro de mi gráfico de riesgo, incluso fuera, luego os enseñaré un ejemplo, el tiempo está a favor. Con lo cual, eh, trabajamos, bajo mi punto de vista, con una cierta ventaja a nivel psicológico también. Bueno, eso sería un ejemplo, el segundo ejemplo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el enfoque de inversión, por si alguno es inversor y pregunta que, bueno, cómo las opciones le pueden ayudar a ello. De hecho, las opciones tienen muy mala fama, ¿no? Están considerados como un producto agresivo, como un producto especulativo y todo lo contrario. Las opciones se crearon eh, a finales 1980, 1970, 1980, se crearon como producto para cubrir riesgos. En concreto, bueno, hay opciones de todo tipo, de futuros, sobre materias primas, sobre índices, sobre acciones, pero su función era cubrir riesgos. Luego, con el tiempo, han ido evolucionando hacia otros usos, pero bueno, como sabéis, siempre que hay alguien que cubre, pues al otro lado hay una parte especuladora. Entonces, para la gente que invierte,
las opciones deben verlas como un producto de gestión de riesgo, que minimice, como vamos a ver ahora, volatilidad en su cartera. Entonces, para alguien que invierta a largo plazo, bajo mi punto de vista, se enfrenta con dos problemas graves. ¿Bien? Uno es los mercados laterales, donde si tenemos una cartera de acciones, lo normal es que si el mercado entra en una lateralidad, terminemos planos. Y otras son los mercados bajistas. Si alguien no tiene ningún tipo de gestión y hace el típico buy and hold, el comprar y mantener, lo que va a sufrir en un mercado bajista son fuertes drawdowns y también altas volatilidades. Incluso con stops, aunque un inversor y el stop no debería estar relacionado, eh, por ejemplo, un inversor que invierte basado en fundamentales, si su acción mantiene esas expectativas de crecimiento, pero la economía entra en recesión, su acción va a caer. O sea, ese inversor debería seguir estando dentro de la acción, pero no por ello tiene que comerse las caídas que pueda sufrir el mercado inherentes a su empresa, ¿no? Entonces, las opciones nos pueden ayudar para minimizar esos drawdowns. Por ejemplo, este es el gráfico del SP500, ¿bien? De los últimos 3 años. Fijaros dónde estamos, en el SPI en 208. Fijaros, alguien que haya invertido a finales del 2014, bien, prácticamente no ha ganado nada y encima se ha llevado un par de sustitos ya. Bien, eh, o sea, un año y pico sin ningún tipo de beneficio. Bueno, aquí a la hora de trabajar con opciones nos dan un plus, como por ejemplo con estrategias en las que podemos vender opciones sobre nuestras acciones, es una posibilidad, o hacer lo que yo llamo estrategias satélites, que son estrategias alrededor de nuestra inversión. No tiene que ser la típica cover call, que por ahí a lo mejor la conocéis, que es la venta de una call sobre tu acción, sino que podemos hacer otro tipo de estrategias, no con enfoque especulativo, sino simplemente para generar un ingreso adicional sobre nuestra inversión. ¿Bien? Bueno, otro ejemplo, y esto lo tenéis en el blog de SAR Opciones, una estrategia súper sencilla que básicamente consiste en vender opciones. Cuando uno habla de vender opciones desnudas, mucha gente piensa que eso es arriesgado o que es peligroso. Todo depende del apalancamiento. Bien, para que os hagáis una idea, una opción hace referencia a 100 acciones. Entonces, si tú, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillito, si tienes una acción, si tú tienes $10.000, ¿bien? Y tu acción cuesta $100, bien, vas a comprar, ¿cuánto serían? 1.000 acciones. Bueno, lo quiero hacer con números redondos, no quiero liarme con... a lo que voy es que si tú vendes una opción, esto hace referencia a si tuvieses 100 acciones. Vamos a suponer que estas 100 acciones es el 100% de tu capital de inversión. Bien, que pueden ser $10.000. ¿Vale? En realidad el broker, cuando tú vendes una opción, no te pide todo el 100% de capital de margen, sino que te pide una pequeña parte. Cuando tú ya metes con este mismo capital, con estos mismos $10.000, cuando metes más de una opción, ahí ya te estás apalancando y ahí ya vienen los problemas, ¿no? Entonces, vender opciones desnudas no es arriesgado siempre y cuando se haga dentro de unas condiciones determinadas. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que estamos haciendo, que es una prueba, es una gestión I+D que he llamado, es una estrategia muy sencillita y para que os hagáis una idea, esto lo tenéis en el blog, podéis buscarlo, pero fijaros, eh, esto han sido los últimos 4 meses, ¿vale? Pero, donde el mercado prácticamente ha estado plano. Con un capital de, creo que eran como de $70.000, ya que el margen que te pide por una son de 30.000. Fijaros, la primera operación $1.500, la segunda 1.200, la tercera 1.800, la cuarta está abierta.
Vamos a verla. Ahora la vemos cuando cargue. La cuarta está abierta con beneficio. Pero bueno, lo que voy es que este gran problema de los inversores de trabajar mercados laterales, donde su capital, su patrimonio no aumenta, tenemos muchas posibilidades a la hora de trabajar con opciones sin añadir apalancamiento. Bien, esto es importante, sin añadir apalancamiento y sin añadir riesgo. El otro problema, por ejemplo, los mercados bajistas. Esto es un estudio que ha hecho un alumno dentro de la escuela, un backtesting, haciendo únicamente una cover call. Una cover call es una estrategia donde se venden calls sobre las acciones. En este caso lo ha hecho sobre el SPY. Es una estrategia lateral alcista, ojo, no es bajista. ¿Qué significa? Que en los momentos bajistas que hemos tenido, por ejemplo, del 2006, hay otro tipo de coberturas que, que reducirían mucho más el drawdown de este estudio. Pero lo que quiero que veáis con este estudio es que, por ejemplo, el resultado de comprar y mantener, el máximo drawdown que hubo en el 2008 fue del 40 y pico por ciento. Fijaros el beneficio, mientras que es única, con la cover call, simplemente añadiendo una gestión muy simple, reducimos el drawdown al 30, mientras que el beneficio prácticamente no se mantiene, pero baja muy poco. La relación riesgo-retorno o los SAR ratios que serían mucho mejores para la cover call. Ahora, si a esta gestión le añadimos otro tipo de coberturas para mercados bajistas o momentos bajistas, ese drawdown perfectamente se baja al 15 o al 10% tranquilamente. Bien, entonces, eso es una de las ventajas que tenemos también al gestionar nuestras inversiones con opciones, perdón. Que reducimos la volatilidad de nuestra cartera y el drawdown. Bueno, seguimos. Si tenéis alguna duda o pregunta, hacerlo sin ningún tipo de problema. Otra cosa que quiero ver, antes de ver una estrategia personal que tengo enfocada en el trading. Bueno, primero, a ver si me carga. Quería mostraros la operación sobre SPX. Espero que no se me bloquee porque tengo varias plataformas abiertas. Igualmente, para aquellos que busquéis más información sobre estrategias, en el blog, dentro de la web saropciones.com, en la parte del blog buscáis la zona de categorías y aquí hay una zona de estrategias donde podéis ver ejemplos históricos y vosotros mismos ir viendo lo que ha ido haciendo el precio en función de la estrategia. Bueno, es también un material interesante. Bueno, a ver si carga. Esto es el directo. O sea, hay que esperar a que cargue 5 swing. Bueno, si no, igual, mientras lo explico aquí. Esto es una estrategia, que tengo abierta sobre el SP500 también. Fijaros que yo aquí no miro el gráfico del precio, simplemente me mantengo en mi gráfico de riesgo. Esto fue imagen de ayer, del futuro. Veis que cotizaba en 2067,5 y ahora creo que está en 2070 y pico. Bueno, hay que esperar a que cargue.
Con esta estrategia, por ejemplo, tengo por un lado, aquí no se ven las letras griegas, cuando arranque la plataforma lo vamos a ver, tengo teta a favor, es decir que para mí lo importante es que el tiempo pase, y luego lo que yo necesito es mantener el precio en cierto rango. Bien, si el precio se me va yendo, ahí empiezo a meter ajustes. Y quería mostraros en directo, por ejemplo, el ajuste que tengo preparado para que veáis cómo varían cómo varía mi gráfico, ¿no? Y fijaros que todo el rango que tengo de trabajo, 2000, prácticamente hasta 2020 por abajo es mi punto de ajuste y casi 2100 por arriba. Gracias, Ernesto. CPI 209. Y sí, estaremos sobre 2090 el futuro, más o menos. Bueno, si no carga, lo que hago es la cierro y la arranco para que la veamos. Es lo que voy a hacer. Ya me pasó el otro día. Bueno, cuando carguen de nuevo, volvemos a este punto porque quiero que lo veáis. Igual hay material y bueno, vamos muy pegado de tiempo y se me está alargando. También quiero hablaros de los ajustes. Los ajustes, como os he mostrado en el primer ejemplo, es clave en la operativa con opciones. Como os decía, operar opciones y no saber ajustar estrategias es como ponía el ejemplo en el email, es como montarte en un coche y pisar el acelerador y no hacer nada más. Es decir, en la primera curva que venga no vamos a salir. Entonces, necesitamos pues una dirección, necesitamos una palanca de cambios, un acelerador y un freno que nos vaya acomodando a lo que va haciendo el mercado o el subyacente que queramos operar. Entonces, los ajustes nos permiten modificar nuestra expectativa de movimiento. Si yo entro en una operación basándome en ciertos indicadores y el precio no me da la razón, tengo herramientas para reajustar esa estrategia, ¿bien? Y como os decía antes, me puedo equivocar y aún así sacar la posición con beneficio. Bueno, lo que nosotros planteamos a la hora de ajustar es una herramienta que usamos dentro de la escuela, que son diagramas de flujo, que cada estrategia la tiene. Cuando nosotros enseñamos en el programa hay un proceso de formación, de hecho con 10 módulos a lo largo de 12 meses, donde se van conociendo primero ciertos conceptos técnicos, luego pasamos a elaboración de estrategias y por último vemos los ajustes. Cuando uno llega a la zona de ajustes, esto es como cuando uno aprende a conducir en la autoescuela, es decir, te enseñan unas cosas básicas, conducir con las dos manos en el volante, cambiar la marcha cuando las revoluciones alcanzan un determinado número, etcétera. Pero luego cuando tú conduces y vas ganando experiencia y vas adquiriendo experiencia en diferentes tipos de carreteras, condiciones meteorológicas, etcétera, también dependiendo del vehículo, eh, tú vas variando tu forma de conducir. Si eres una persona, la puedes hacer más agresiva o más tranquila. Por ahí no tiene las dos manos al volante. Es decir, vas adaptando la conducción a tu forma o estilo personal. La operativa con opciones es exactamente igual. Y tal como lo enfocamos nosotros, empezamos con unas condiciones estándar. Cuando llegamos a los ajustes, enseñamos unas pautas estándar de ajustes, pero luego cuando uno realmente ya sabe cómo funciona todo, si es creativo, puede hacer realmente lo que sea. Entonces, por ejemplo,
un diagrama de flujos que usamos nosotros. Os voy a enseñar el Excel. Para cada estrategia tiene su diagrama. Este en concreto es de una vertical y básicamente lo que el alumno hace es, en función de sus expectativas, si el mercado va según su expectativa, pues hará una salida primaria, mientras que si el mercado no obedece a su expectativa, pues tiene que comenzar a ajustar. Es decir, si el mercado se vuelve lateral, pues hay que ajustar una calendar. En función de cómo esté la posición, hay que hacer una cosa u otra. O si se vuelve bajista, pues hay que hacer una cosa u otra. Es decir, hay un proceso paso a paso que, que ayuda mucho al alumno a saber qué tiene que ir haciendo. Esto es una herramienta que nos ha funcionado muy bien, sobre todo en la etapa inicial de aprendizaje del alumno. Luego, cuando el alumno va adquiriendo experiencia, va quedándose con ciertos ajustes, porque hay ajustes de todo tipo, ajustes a débito, a crédito, más agresivos, más conservadores, y al final el alumno eh, decide qué ajustes pues casan mejor pues, con su operativa, ¿no? Bueno, aquí arrancó 5 Swing. Mira, esta era la estrategia 4 de SPX que veíamos antes. Fijaros que está en beneficio y que es una estrategia muy sencilla de inversión. En este caso tiene las dos patas vendidas porque, bajo mi punto de vista, la condición es lateral, pero si se tornara alcista, esto se puede redireccionar solo alcista. Bien, lleva 1300, un solo contrato, el margen son 34, por eso decía que para, un capital, por ejemplo, de 70.000, estamos usando la mitad y, prácticamente no tienes un excesivo riesgo que si estuvieras comprado directamente. De hecho, si lo analizamos únicamente por desplazamiento, por delta, tu riesgo es bajísimo en comparación a si compras, el índice no se compra, pero si compras el ETF, ¿no? Y aquí es esto es lo que os quería mostrar, ¿bien? Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Ernesto, dices, ¿ajustáis antes del break-even o después? Depende porque la realidad es que cada alumno valora cuándo ajustar y dónde ajustar. O sea, nosotros damos unas pautas, eh, pero como resumen hay que ajustar cuando tu expectativa de movimiento cambie. Bien, eso para estrategias, digamos, donde puedes tener un enfoque más direccional o neutral. Para estrategias, por ejemplo, como las que estáis viendo en pantalla, donde me da un poco igual lo que haga el mercado, aquí lo que busco es trabajar un rango. Entonces, mi rango sí que puede subir o puede bajar. Es decir, por ejemplo, si yo mi rango es eh, las flechas punteadas, las líneas punteadas, ahora mi rango se está extendiendo. Es decir, que mi rango de trabajo tendría que estar seguramente un poquito más arriba. Entonces, cuando llegue cuando supere mi rango que me he fijado, que lo puedes definir en base a puntos relevantes, en base a griegas, se puede trabajar de muchas formas. En mi caso, por ejemplo, si el mercado sigue subiendo, fijaros, 2086 es un punto interesante. Este es el SPX. 2097 sería la rotura de máximo, también es otro punto interesante. Eh, 2097 se me quedaría un poquito lejos, pero más o menos la rotura de 2000 entre 86 y 90. Otra de las ventajas de trabajar con opciones, que tú a la hora de operar, tú te puedes crear digamos, definir tu estilo. Yo, por ejemplo, esta estrategia la miro únicamente en la apertura y al cierre, y ajusto dependiendo cómo sea el movido. Por ejemplo, si al cierre, antes de cerrar, el precio ha roto 2090, pues en este caso haría esto de aquí, que es meter una calendar y darle más posición alcista, básicamente. Y de hecho, aumentando mi teta
y dándole más rango alcista. Pero bueno, esto es un ajuste avanzado, pero simplemente quiero que veáis lo que estoy. La operación lleva 20 días, lleva 1.700 de beneficio y todavía le queda bastante. El objetivo es llegar a finales de junio. Debería estar entre los 7 y los 10.000 dólares. Y si se complica, cambia la perspectiva de salida también, obviamente. Bueno, para ir terminando, porque se me está yendo el tiempo y la sala me la van a ocupar. Una pregunta que os podréis hacer es, si tan buenas son las opciones, ¿por qué tan poca gente la usa, no? Y básicamente es lo que yo llamo el muro de aprendizaje. Es decir, las opciones no es hacer un curso de un día o de un fin de semana, o de darte 3 pautas y comprar y vender. Las opciones es algo más complejo. No es difícil, es decir, en el sentido de que no tienes que ser un Nobel de ciencias, pero sí que requiere estudio y requiere dedicación. Para que os hagáis una idea, la media de estudio de nuestros alumnos van de 7 a 10 meses de dedicación, dedicando mínimo 6 horas en adelante, de 6 a 10 horas semanales. Es decir, no es para gente vaga, no es para gente que quiera recetas rápidas, es para gente pues comprometida y que quiere hacer del trading y de la inversión, pues quieren hacerlo pues bien, ¿no? Con un enfoque profesional y de largo plazo. Aquí no vendemos el hacerte rico rápidamente, porque el mercado es complicado sacarle rentabilidad y cada vez es más difícil. Y por suerte las opciones todavía es un nicho donde encontramos esas ventajas, sobre todo con las estrategias del paso del tiempo. Bueno, os quería también mostrar una visita del campus. Ya entraríamos en la última parte, ¿vale? Pero como me estoy quedando un poco corto de tiempo, lo que voy a hacer es, para todos aquellos